Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a esta sesión de clausura de los 13º Encuentros con Escritores. Bueno, es una satisfacción que estoy Luis Sepúlveda con nosotros, pero también Xavier Soane, que yo me encontraba así huérfano y solo en la anterior sesión. Y... Sí, creo que vos pasaches con pobre Xavier, No. Eu esperaba máis apoio de vos, ellos me Xavier, trataron bastante bien, Xavier, ellos me trataron bastante bien. Bueno, estaba comentando que es un placer, una alegría tener aquí hoy con nosotros a Luis Sepúlveda. Luis Sepúlveda, que nos acompañó en los encuentros de escritores, a lo mejor alguno de vosotros, de los que sois fieles seguidores desde el comienzo de estos encuentros, pues ya veníais en las primeras ediciones. Luis estuvo con nosotros, exactamente, hablábamos hoy con él en la comida, hace 10 años en nuestros encuentros. Y bueno, la charla había sido maravillosa, todos habíais quedado muy fascinados con esta charla. De hecho, durante varios años siempre me sugeríais que volviésemos a invitar a Luis Sepúlveda. Nosotros generalmente no repetimos autores, ahora ya nos empezamos a plantear que alguno puede volver de los que estuvo los primeros años, y cuando vi que este año salía un nuevo libro de Luis, muy relacionado con otro libro y con toda su literatura, vimos que era el momento ideal para que pudiese volver a estar aquí con nosotros en estos encuentros. Le agradecemos que pueda estar porque, bueno, Luis, ahora lo comentaré, vive muy cerca de nosotros, pero tiene una agenda muy complicada y como es un viajero infatigable, está en miles de sitios y pocas veces a veces está en su casa, tanto como a él le gustaría, ¿no? Sabéis que Luis Sepúlveda nace en Chile, aunque podríamos decir, por lo que estamos comentando, que su patria, si seguimos su periplo vital y su literatura, su patria sería el mundo, ¿no? Novelista, cuentista, cronista, cineasta, bueno, ha cultivado la mayor parte de los géneros literarios, sobre todo en narrativa, y en su literatura pues está la novela de aventuras, la novela de viajes, la novela policíaca, la novela de intriga, la novela de misterio, los cuentos infantiles, diríamos que para todas las edades, los comentaremos aquí después. Y Luis Sepúlveda, pues bueno, tiene una biografía que comentaremos hoy aquí, una biografía impresionante, ¿no? Sabéis que fue exiliado por la represión militar chilena, que abandonó el país, que después de un periplo por muchos países latinoamericanos y centroamericanos, se aficó en Hamburgo durante varios años. Allí estuvo trabajando en un barco de Greenpeace del año más o menos, bueno, creo que es del 82 al 87. De ahí yo creo que fue a la selva amazónica, estuvo en París y desde hace ya cerca de 20 años, alguno más o alguno menos, está afincado en Asturias, concretamente en Gijón. En Gijón, en este espacio, un espacio de dinamización cultural muy potente durante muchos años, ahora está algo en horas bajas. Había una semana de novela negra fantástica y había un salón del libro iberoamericano que Luis durante muchos años coordinó y llevó todas las actividades que se hacían allí, ¿no? Periodista, algún dato así curioso, así periodista cronista, en 1978, una investigación patrocinada por la UNESCO lo lleva a la selva amazónica ecuatoriana y allí convive durante un tiempo con los indios Shuar. Comento esto porque de esta experiencia sale una novela que, bueno, yo no sé si habrá muchas novelas en los últimos 20 o 30 años que hayan tenido una repercusión tan grande en el ámbito de la literatura latinoamericana y española como Un viejo que leía novelas de amor, ¿no? Una novela que ha sido leída en infinidad de países y por infinidad de lectores, además de lectores de todas las edades, ¿no? Si tenemos tiempo, comentaremos también algo de esta novela. Decíamos antes, lector incansable. En su literatura pues vemos que se denuncia el desastre ecológico, en libros como Mundo del fin del mundo, Patagonia Express, Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Todos estos libros pues bueno, están a la altura y superan muchas veces en ventas y reconocimiento a sus primeras novelas, ¿no? Muchas de sus narraciones están adaptadas al cine, como Historia de una gaviota y de un gato que le enseñó a volar, como la novela Un viejo que leía novelas de amor, ¿no? Titulada Tierra de Fuego, la adaptación en el cine con Richard Dreyfuss, también adaptado Hotline. Él también dirigió una película que es Nowhere con Harvey Keitel. Bueno, desde hace unos años, si lo podéis ver, se grabó un documental en la televisión franco-alemana que se titula Luis Sepúlveda, del escritor
del fin del mundo, me parece un título maravilloso. La palabra fin está muy presente en algunas de sus novelas y en concreto en esta última que hoy comentaremos, El fin de la historia, también está esta palabra. Los premios más prestigiosos ha obtenido el premio Tigre Juan, Gabriela Mistral, Rómulo Gallegos, el novela corta Juan Chabás, el premio Primavera con una novela maravillosa del 2009 que es La sombra de lo que fuimos. Bueno, una trayectoria en el ámbito de la literatura impresionante, también en el del periodismo. Hoy vine a hablar aquí de una novela, bueno, de esa novela y demás cosas, que es El fin de la historia, que retoma un personaje, que es Juan Belmonte, que ya había aparecido en una novela de 1994, y lo presenta en una trama policial que iremos comentando a lo largo de la sesión. Muchísimas gracias, Luis, por estar hoy aquí con nosotros. Hola. Bueno, moi boas tardes. Hoxe temos a sorte de ter aquí unha das grandes voces contemporáneas actuais da gran literatura latinoamericana, que é sempre un río aberto de creatividade, de variedade estilística, de rexistros, temática. Realmente é unha literatura que nos atrae, nos seduce e sempre nos está dando constantes froitos. Pois un dos grandes froitos do presente deste cosmos realmente é a obra de Luis Sepúlveda. Luis Sepúlveda é unha persoa, é un intelectual comprometido co seu tempo, coa historia e coa transformación da sociedade desde os seus inicios. E iso realmente marcou moito o seu destino, a súa vida. El foi testemunha que viviu aquel momento tan traumático en Chile, que aquí se viviu desde España con moita solidaridade, que aquel momento terrible do golpe de Estado dos militares e de Pinochet, el estaba ali, foi testemunha, viviu todos eses feitos e lo viviu en carne propia, en experiencias moi duras, como son a tortura, o cárcere e o exilio. Ademais diso, de ter que vivilo en carne propia, pois viviu, claro, toda a feroz represión dos mortos, dos desaparecidos, de toda esa xente. Hai que pensar que só por Villa Grimaldi, estes datos danse ao final da novela, pasaron sobre 5.000 personas e aínda hai 300 desaparecidos dos que non se sabe nada. Obviamente en España soubemos moito deso porque tamén padecimos un tremendo golpe militar no seu día e esas cousas, pois, un demócrata español non pode deixar de vivilas desde unha certa cercanía, por desgracia, sentirse solidario con todo isto. Logo, Sepúlveda, nese exilio, nesa condición, foi un viaxeiro do mundo, como dixo Javier, é un home que viaxou moito a través co tema de Greenpeace, co ecoloxismo, como corresponsal. Esa experiencia cos indios Shuar sería decisiva en moitos aspectos, non só para crear esa novela que ninguén que queira disfrutar moito dun momento extraordinario debería deixar de ler e de reler. Eu ainda tiven a sorte aí atrás, haberá un ano, de pillar a película en internet en versión brasileira, e a verdade é que é unha experiencia deliciosa esa obra que foi moi ben, moi dignamente levada ao cine e respetada en brasileiro. Para mí foi unha experiencia deliciosa. A experiencia da Revolución Sandinista, etc. É un home moi viaxado e moi culto. A súa cultura é moi variada. Por un lado, é unha cultura viaxeira. Por outro, hai cultura teatral, ele estudou teatro, está moi formado en teatro. Hai unha cultura literaria e de lecturas moi profunda e moi diversa, de idiomas detrás, e logo que hai unha fonda experiencia humana, porque non ten a típica vida do escritor sedentario, máis libresco, máis de gabinete. El, digamos, que non ten esa dimensión borgiana, está noutro ámbito, e aí a vida, o peso da experiencia, incluso un certo sabor da aventura que se traduce en moitas das súas obras, está presente. Entón hai unha experiencia humana moi sedimentada e moi intensa. E de aí ven que quizáis a concepción da literatura sexa unha literatura como captación da complexidade e fondura do ser humano, tanto na súa dimensión
individual como social e histórica. Pero el nunca participou das tesis estéticas, digamos, do realismo social. El, inda cando practica o realismo, é un realismo que está tramado, traspasado pola imaginación, por esa rica experiencia, pola maxia, é dicir, non ten nada que ver coa xeración do realismo máxico, pero así aparecen elementos máxicos, elementos de profundo lirismo, de profundo alentar poético na súa obra. O humor está moi presente en algunhas das súas obras, eu diría que con grandes registros de humorista en ocasións. Quizás é un dos recursos para sobrevivir, o humor. Está tamén a denuncia social, a denuncia da barbarie humana en todas as súas situacións. Nesta novela última tamén vemos esta dimensión. Están aos elementos autobiográficos, a dimensión da aventura, a novela negra, os libros de viaxes, a presenza da natureza, ese eixe natureza, paisaxe, ecoloxismo está en toda a súa produción e a súa consciencia, e entón con todo isto crea unha obra moi original, moi personal, que parte desa vida del, e cunha temática moi variada. É unha obra que ten un valor social e político indudable, pero tamén un valor individual e humano, de calado humano. É unha obra con valor cultural, eu diría que con moito valor antropolóxico, por moitos aspectos a través de moitas obras. Tamén histórico, obviamente, como documento, como crónica, como testemunha, e unha obra de alcance e trascendencia ética. Sepúlveda domina a novela como xénero, a prova está estas novelas espléndidas, dúctiles, que atrapan e que é unha delicia ler. Pero tamén domina moi ben o libro de viaxes. Realmente hai traballos espléndidos nese sentido. A obra tamén domina a obra como dimensión autobiográfica, como recreación desa autobiografía personal. Tamén como crónica, domina a novela negra, domina o relato infantil e juvenil e incluso o conto. Estábamos falando ao mediodía desta pequeniña xoia Historia de Max e de Mex, que é un relato delicioso para menores maiores. Hai obras del que son xa inesquecibles na memoria literaria actual. El viejo que leía novelas de amor hai que lelo, porque é unha experiencia amorosa e de inmersión en mundos humanos extraordinarios. A min fascíname eses libros como Patagonia Express, como Mundo de Fin de Mundo, con toda esa experiencia chilena, tamén a experiencia autobiográfica, a viaxe, a crónica, son libros, eu creo que non se esquecen realmente, non se olvidan. Todo ese filón de historia de la gaviota y del gato que le enseñó a volar, del perro leal, del gato Mix, aí hai un filón tamén moi interesante dentro da obra de Sepúlveda. E logo, estupendos os seus relatos de desencuentros e outros moitos que ten pendientes de publicar. A novela actual, da que el nos falará hoxe, conecta en certa maneira con Nombre de torero e ten un título moi significativo do que nos falará El fin de la historia, con ese Juan Belmonte de que falou Javier antes, e na que aparecen moitos dos seus temas. Eu creo que é unha novela moi sepulvediana, coas súas claves, os seus fantasmas personais, se así podemos falar, de fantasmas, de obsesións, de claves e de elementos recursivos dentro da súa cosmovisión narrativa. Aí está o poder, está a xeopolítica, o capitalismo brutal, as utopías, a perda das utopías, as loitas revolucionarias e emancipatorias, o envilecemento de certas xentes e certas conciencias cando chegan ou conquistan o poder ou se deixa corromper. É dicir, unha obra, eu creo, moi personal dele. E antes de que comece a falar, vai haber unha persona, comenta Javier, que vai ler algúns fragmentos desta obra e que vai subir agora aquí ao escenario para lelo. Moitas gracias por estar aquí, Luís, e vamos ler uns fragmentos da tua obra. Bienvenido. Para encontrar una aguja en un pajar, primero hay que dar con el pajar, y eso se hace con calma. En el sobre que me entregó Slava había un fajo de billetes de 500 euros. Nunca antes los había visto. Y un folio con muy poca información. De los 2 hombres que debía encontrar,
ponía que ambos eran excombatientes de Afganistán, tenían pasaportes argentinos y viajaban en compañía de otros 3 camaradas de armas de nacionalidad rusa. Por último, en el sobre encontré una fotografía borrosa, tomada por una cámara de seguridad de un aeropuerto ruso, a juzgar por los uniformes de los hombres que se veían algo alejados de los que debía encontrar. Al pie de la foto se leía una fecha, 12 de febrero de 2010. Si esa era la fecha de la salida de Rusia, me llevaban varios días de ventaja. Debía empezar de cero, hacerme con un fierro y con material de comunicación no rastreable, así que no me quedaba más que seguir a la sombra de lo que fui. Maldiciendo el calor, caminé hasta una estación de metro y partí hacia el poniente, hacia la estación de autobuses del sur. Durante el viaje, en condición de sardina enlatada, pensé que todo era diferente en la ciudad, muy diferente a lo que recordaba, y mi máquina del tiempo llevaba 20 años detenida. Todo había cambiado, pero la realidad chilena es gatopardiana y todo cambia para que todo siga igual. Los bajos fondos se medían ahora en gigabytes, pero seguían siendo los bajos fondos. La estación de autobuses era un horno en el que se hacinaban familias a la espera del vehículo que las sacara de ahí. Y apestaba a comidas rancias, sudor y derrota, los olores malditos de la pobreza. En los baños el asunto era peor, pues hedía a orina fermentada y por fortuna no tuve que recorrerlos enteros hasta dar con lo que buscaba, un camello que fumaba a la espera de yonkis. Tienes medio minuto para decirme quién manda en la legua y dónde lo encuentro. Hazte humo o te rajo, contestó el camello. No me has entendido, dije, y le metí un derechazo directo al hígado. Se dobló en dos, boqueó como un pez deforme en busca de aire y el segundo golpe en la oreja izquierda lo tornó razonable. «Para, compadre, para», pidió desde el suelo. Lo ayudé a incorporarse del charco de meados y al tenerlo nuevamente en pie, le atenacé la entrepierna. Hay 2 verdades en la vida. Una, no soy poli. 2, estás a punto de perder los huevos. ¿Se oye? Sí. Vale. El taller de reparaciones estaba en la avenida Recoleta, muy cerca del cementerio, y lucía un colorido mural que cubría enteramente el portón de latón. Mostraba montañas nevadas, araucarias, un lago y una parodia de descapotable en el que viajaban 3 barbudos. Y el nombre no podía ser más incitador. Taller Los Buenos Muchachos. La pintura tenía el sello inconfundible de los murales pintados por Alejandro González, el mono, que adornó cientos de muros de Chile y de Europa con sus obras, siempre ligadas a la estética de la brigada Ramona Parra. Me bastó con empujar ligeramente una de las hojas del portón y entré al taller. Había varios autos con los motores a la vista, con los capós levantados, como si bostezaran agradecidos por el reposo. Vi a un hombre en el foso, empeñado en soldar los bajos de un vehículo, y bajé hasta ponerme detrás de él. Un movimiento falso y te doy un beso, dije poniendo un dedo en su cogote. Se giró, apagó el soldador, se quitó la máscara que le protegía los ojos y estalló en una carcajada. «Belmonte», exclamó, para a continuación medio asfixiarme en un abrazo. A los pocos minutos me vi sentado frente a una mesa al fondo del taller. Ahí estaban Piro, el soldador, Marcos y algo alejado Braulio, que tiraba unas longanizas a una parrilla. Esos no eran sus nombres reales, pero en mi memoria siempre se llamaban Piro, Marcos y Braulio. Compañeros del Ejército de Liberación Nacional, sobrevivientes de la guerrilla del Teoponte en Bolivia, del Frente Sur en Nicaragua y de los combates contra la dictadura en Chile. Los 4 pertenecíamos a una cultura extinguida,
en la que no importaba el nombre que aparecía en la fe de bautismo, sino el nombre de guerra elegido para morir. Bueno, creo que me toca. Buenas tardes. Gracias por estar acá. Muchas gracias, compañera, por la lectura. Suenan bien esos textos leídos por ti. Bueno, estoy muy feliz de volver a este lugar en compañía de estos dos hombres separados por una X y una J. Y para hablar, bueno, de esta nueva novela que se llama El fin de la historia. A mí me resulta particularmente difícil hablar, ¿no?, de mi propia obra, porque créanme que bastante trabajo da escribirla, ¿no?, para tener luego que hacer grandes reflexiones al respecto, ¿no? Creo que como la mayoría de los escritores, soy uno de los primeros sorprendidos del resultado final, ¿no? Porque la escritura es una aventura maravillosa, y cuando realmente uno siente que va a funcionar lo que está haciendo, es cuando es incapaz de prever el fin. Es cuando en el proceso de la escritura se llega a un instante muy esperado, no siempre se da, pero cuando se da es algo formidable, en que la historia, los personajes, se independizan del autor, toman vida propia, empiezan a actuar, van más rápido que el autor, y el autor, se transforma en el cronista que trata de correr desesperadamente detrás de ellos, ¿no?, para no dejar nada sin registrar de lo que hacen, de lo que sienten, de lo que ven, de lo que aman, de lo que odian. Y cuando eso ocurre es un momento formidable en el que uno siente, sí, esta historia va a resultar. Este libro nace de una serie de circunstancias casuales, como suele ocurrir con casi todas las obras, porque la vida no está programada. Hace varios años, en el año 2005, yo estaba en Chile, estaba a punto de salir de Chile luego de una visita de un par de meses, y de pronto fui testigo de algo muy curioso que ocurrió en el centro de Santiago. Y es que en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, que se llama Palacio de la Moneda, caminaba un grupo de personas vestidas con unos atuendos muy especiales, muy coloridos, muy bonitos, muy poco sudamericanos, muy extemporáneos. Era un grupo de cosacos, con la vestimenta típica de los cosacos, ¿no?, el gorro de piel, generalmente de astracano, de carnero, las botas, los pantalones anchos, la blusa llena de decorados, largos sables colgando de la cintura. Y como todos los chilenos, yo también pensé que tal vez era una delegación del Teatro Bolshoi, ¿no?, que estaban en gira en Chile, o del Gran Circo Ruso, que también de vez en cuando se dejaba caer o se deja caer por ese país. Pero estos eran cosacos de verdad. Y pocos días después, me enteré, como casi todos los chilenos nos enteramos, de que se trataba de una delegación de cosacos de verdad que habían visitado a la presidenta de la República, que era Michelle Bachelet, en su primer mandato, para exigir y negociar la liberación de un criminal, de un hombre que está acusado y condenado por crímenes de lesa humanidad, por crímenes contra la humanidad, violación de los derechos humanos, detenciones ilegales, torturas, desaparición de personas, asesinatos, secuestro de recién nacidos, robos, ¿no?, y un largo etcétera, ¿no?, de hechos delictuales gravísimos. Un militar ya que se llama Miguel Krasnov. E iban a negociar la liberación de este sujeto porque
por esas cosas curiosas de la vida, este hombre es hijo de otro cosaco llamado Semyon Krasnov, que fue gran atamán, gran jefe de los cosacos del Don, y a su vez nieto de otro llamado Piotr Krasnov, que fue el gran atamán de los cosacos y el jefe de la contrarrevolución en la Rusia de 1917. Y por esas cosas, ¿no?, de los linajes y de las herencias y de las castas, este hombre que está en prisión en Chile es, por derecho natural de los cosacos, el último atamán, el último de los grandes atamanes cosacos, y querían comprar su libertad para llevarlo de regreso a Rusia, a que asumiera ese cargo, ¿no?, y viviera de acuerdo a la dignidad que ese cargo supone. Por fortuna, la presidenta le explicó a los cosacos que eso no era posible, porque en Chile las cosas funcionaban de otra manera, ¿no?, que ese hombre había sido juzgado y condenado con todas las garantías legales, que estaba condenado a casi 1000 años de cárcel y que tenía muchos otros juicios pendientes a los cuales se iban a agregar seguramente otros 1000 años más de prisión, es decir, que no va a salir jamás vivo de la prisión, y muy merecidamente. Hasta ahí llegó la parte, digamos, real de lo que ocurrió con esa visita de los cosacos. Pero cuando supe eso, una lamparita se encendió, ¿no?, la lamparita de la inquietud, esa lucecita que uno dice, permite decir, aquí hay una historia interesante, aquí hay una historia que merece ser contada. Y empecé, bueno, a saber más de ese criminal. Me ata una especie de ligazón personal con ese criminal, porque mi esposa, mi compañera, que se llama Carmen Yáñez, y el libro está dedicado a ella, fue también prisionera de la dictadura de Pinochet, y ella pasó por uno de los campos de detención que dirigía ese Miguel Krasnov, un campo de detención llamado Villa Grimaldi, que fue el campo peor, el que destacó por la crueldad, por la carencia absoluta de humanidad, por el desprecio a la vida y a la dignidad humana. Y de los 3000 chilenos que faltan en nuestra sociedad, la mayoría de ellos desaparecieron en ese lugar llamado Villa Grimaldi, ¿no? Y bueno, esto fue un incentivo más a documentarme más y profundizar en la documentación, y la historia empezó a tomar forma. Cuando uno se acerca a un tema, ¿no?, que resulta así interesante como este, o sea, cuando en la realidad le da una serie de argumentos como esa delegación de cosacos, ¿no?, que llegan a exigir la liberación de un criminal, y la respuesta de una persona que es la mandataria de un país que les dice no, esto no puede ser, nunca va a ser, inmediatamente al escritor esto le entrega una especie de llave que abre una puerta, y esa puerta conduce a un mundo que es, perdonen si esto suena arrogante, pero es un mundo que es como patrimonio personal de los escritores, ¿no? Y ese mundo se llama el mundo de la ucronía. En ese mundo de la ucronía no hay, por ejemplo, plantas. Hay, en cambio, preguntas que dicen, ¿y si hubiera plantas? No hay árboles. Hay preguntas que dicen, ¿y si hubiera árboles? ¿Y si hubiera ríos? ¿De dónde vienen? ¿A dónde llegan? Y en este caso, la pregunta fue, ¿y si de Rusia enviaran una delegación, un comando, a liberar a este criminal? ¿Qué ocurriría? ¿Quiénes son los que vendrían? ¿Y quién podría oponerse? Y conociendo, ¿no?, la realidad de lo que es Rusia, conociendo, porque también por parte de mi pasado me tocó conocer en primera persona algo de lo que eran las escuelas de formación militar en la antigua Unión Soviética,
y cómo terminaron después del derrumbe, ¿no?, del socialismo del Este, después de la desaparición de la Unión Soviética, después de conocer que muchos exoficiales que llevaban vidas honestas durante el socialismo se convirtieron en mercenarios al servicio de los nuevos oligarcas, ¿no? Después de conocer que todas esas riquezas, todas esas enormes fortunas de las que hacen gala y ostentación hoy día los millonarios rusos, ¿no?, que vemos pasearse por el mundo, por ejemplo, aquí en la península ibérica, Marbella está enteramente casi comprada por millonarios rusos. Todas las fortunas que exhiben esos hombres, todas tienen orígenes ilícitos. Todas vienen del robo de los bienes estatales de un país que se disolvió. Y todas vienen del crimen organizado que se sustentó en la eliminación de cualquier disidencia, de cualquiera que se opusiera a que esas personas se apropiaran de los bienes de un Estado fallido, desaparecido, pero que en definitiva correspondían y eran patrimonio, ¿no?, de todo ese pueblo que es el pueblo ruso. Bueno, sabiendo todo eso, llegué a la conclusión, bueno, los que vendrían tendrían tales y tales características. ¿Y quién los detendría? ¿O quién trataría de impedir que cometieran su cometido? Y tenía que ser alguien que los conociera muy de cerca. Alguien que supiera además moverse de acuerdo a las reglas de la clandestinidad de los años 60, 70, 80. Alguien capaz de moverse sin dejar huellas, de desplazarse sin mover la hierba. Una sombra, casi. Y empecé entonces a pensar, ¿no?, en establecer un personaje. Normalmente cuando uno crea un personaje, para que ese personaje no tenga vida, para que tenga verosimilitud literaria, para que sea creíble lo que el lector está leyendo y lo que el escritor está escribiendo también, uno le otorga una biografía. En mi caso, trato siempre de que mis personajes tengan la biografía más completa posible, aunque ésta no aparezca de manera implícita en la narración. Pero me gusta que mis personajes tengan toda una vida detrás, una vida completa, ¿no? Si no, no puedo escribir sobre ellos. Lleno fichas, sé dónde nacieron, cómo eran sus padres, qué comen, qué beben, qué cantan, qué sueñan, qué odian, qué anhelan, qué los frustra. Y aunque en la novela aparezcan muy pequeños detalles que tienen que ver con esto, conmigo no, soy incapaz de escribir. Bueno, empecé entonces con la idea de establecer un personaje para esta novela. Pero de pronto recordé que había publicado hacía ya 20 y tantos años otra novela, una novela llamada Nombre de Torero. Y esa novela la publiqué en una situación bastante difícil. Yo estaba en un hospital de Hamburgo, estaba en un hospital inmovilizado, no podía moverme, tenía una especie de peto de escayola que me inmovilizaba absolutamente el cuerpo, tenía solamente las manos libres. Estaba pagando las consecuencias de haber pasado 3 años en las cárceles de la dictadura en Chile, en un lugar muy frío, muy húmedo del sur, un lugar llamado Temuco, ¿no? Me había contagiado una tuberculosis y la tuberculosis no me había atacado donde ataca usualmente, que es en los bronquios o en los pulmones, sino que el bacilo se me había alojado en la columna vertebral y se me había desarrollado, ¿no?, una tuberculosis ósea, que estuvo a punto de mandarme al otro lado. Y el diagnóstico de los médicos no era muy optimista. E incluso hubo una doctora que felizmente se equivocó, que el primer diagnóstico que me hizo fue terrible, me dijo, lo siento mucho, tienes leucemia. Y yo inmediatamente le pregunté cuánto tiempo me queda, no, me dijo, bueno, entre 6 meses y 1 año. Y recibir esas sentencias es bastante duro, sobre todo cuando yo estaba muy feliz. Habían nacido mis 3 hijos menores y me estaba yendo bastante bien ya con 2 libros publicados, que eran Un viejo que leía novelas de amor y Mundo del fin del mundo. Estaba a punto de cumplir con mi objetivo de decir adiós al periodismo y dedicarme solamente a la literatura. Es decir, todo iba miel sobre hojuelas
hasta que llegó un día en que perdí la movilidad en las piernas, no, bueno, y terminé en el hospital, y finalmente no era leucemia, sino que era una tuberculosis ósea. Pero cuando estaba ahí, y los médicos muy honestos me dijeron, mira, no es leucemia, pero tampoco son muy seguras las posibilidades, así que no te hagas, no te llenes de un demasiado optimismo, no piensas siempre que el desenlace puede ser no tan bueno. Y había recién hilado las primeras páginas de esa novela que se llamaba Nombre de Torero, y estaba en esa parte de darle biografía al personaje. Lo único que había decidido era que había nacido el mismo año que yo, que teníamos la misma edad, porque quería medirme con él. Y como estaba así un poquito con el seguro de vida a punto de caducar, decidí, bueno, darle mi biografía, mi propia biografía. Y un día ahí, bueno, en uno de esos diálogos que se dan entre autor y personaje, ¿no? Cuando ya las enfermeras se habían retirado, y lo invité a que pasara a mi cuarto y le dije, siéntate aquí, junto a mí en la cama, Belmonte. Y le pregunté, ¿te gustaría haber nacido el mismo año que yo? Y me dijo, sí. ¿Te gustaría haber amado a las mismas mujeres que yo amé? Y me dijo, sí. ¿Te gustaría haber sido miembro de la escolta del presidente Allende? Y me dijo, sí. ¿Te gustaría haberte jugado el pellejo en Bolivia y en Nicaragua? Me dijo, sí. Bien. Le di mi biografía, bueno, y escribí esa novela. Y cuando la novela se publicó, lo dejé. Algunas veces me pregunté, ¿qué será de Belmonte? ¿Cómo estará? Tiene mi edad. Lo dejé cuando tenía 42, 43 años. Ahora él y yo tenemos 67. ¿Cómo diablos estará? Y regreso, ¿no?, a el fin de la historia. Cuando decidí que había que hacer un personaje, bueno, descubrí que estaba pensando innecesariamente en establecer uno cuando ya lo tenía. Ese personaje era Belmonte, tenía que ser él. Y empecé a buscarlo, y la verdad es que cualquiera puede pensar, este tipo está exagerando en una suerte de excesivo lirismo literario, pero no es así. Porque ya he dicho que yo tengo una escritura o una manera de escribir que es visual. Si yo no veo lo que estoy escribiendo, no lo puedo escribir. Y cuando estoy escribiendo sobre la peripecia de un personaje, sobre el simple hecho de que un personaje entra a la cafetería de este lugar, por ejemplo, que tiene unos taburetes que son de metal color plata, ¿no?, que la barra también es de aluminio y tiene un color plata con unos manchones negros que son no fruto de suciedad, sino de la luz que falla. Si no veo todo eso, si no veo qué hay detrás, si no sé los ruidos que hay, los rumores, si no veo cómo es la gente que entra, qué hace, soy incapaz de describir ese hecho tan simple, ¿no?, del individuo que entra nada más que a tomarse un café. Y por eso fue difícil buscarlo, saber dónde diablos estará ahora. Pensaba, lo que yo hice después de escribir Nombre de Torero fue seguir viviendo. Dejé de vivir en Hamburgo al poco tiempo. Viajé muchísimo porque me tocó trabajar como corresponsal de una revista alemana en Mozambique, en Cabo Verde, en Angola, en Centroamérica. Y lo único que anhelaba era retirarme a algún lugar un poquito alejado a vivir, tranquilo, preocupado evidentemente por todas las cosas que me preocupan, pero uno con una suerte de base de tranquilidad, ¿no?, de mínima paz. Y yo lo conseguí, ¿no?, y lo conseguí cuando encontré ese lugar en la tierra que se llama Gijón, ahí en Asturias. Que un poquito alejado de Gijón, un día encontré una casa y la casa me habló y me dijo, este es tu lugar, te estaba esperando, o sea, bienvenido, quédate. Empecé también a pensar, bueno, a Belmonte tiene que haberle ocurrido algo similar, el problema es saber dónde diablos está. Y hace 2 años estaba un día con unos amigos, también con mi compañera, estábamos dando un paseo por el sur de Chile, por el profundo sur, por la Patagonia. Estábamos dando un paseo por el mar en una barca.
navegando por las islas del archipiélago de Chiloé. Y en el extremo sur, en el extremo más austral de una isla muy grande que se llama la Isla Grande de Chiloé, un lugar de muy difícil acceso porque no hay playa, porque es una suerte de acantilado. Desde el mar vi una casa, una única casa, una casa como todas las casas del sur del mundo, como todas las casas de la Patagonia, de madera, pintada de un color ocre, y de la chimenea salía humo. Y había algo especial en esa casa, porque era la casa sola, la única casa ahí frente al mar. Y el humo que salía de la chimenea era un humo amable. Estaba habitada la casa. Y sentí eso, ¿no? Que es esa suerte de revelación literaria que... Recuerdo que di un salto, estuve a punto de mover peligrosamente la nave en la que estábamos moviéndonos. Y le grité a mi compañera, ahí está Belmonte, ahí vive, lo encontré, ahí vive este tío, ahí se retiró, al fin del mundo, ahí está viviendo tranquilo, ¿no? Y fue regresar, bueno, a casa y sabiendo dónde vivía, una vez más convocarlo, decirle, siéntate, ¿te gusta aún el vino? Y me dijo, sí. ¿Quieres probar un buen vino de La Rioja? Y me dijo, sí. Dije, ¿tienes como yo 67 años? Sí. ¿Tienes algunos achaques, presión alta y esas cosas? Me dijo, sí. ¿Sigues conservando así la buena memoria? Y me dijo, sí. ¿No te tiembla el pulso a la hora de agarrar un arma? Y me dijo, no. Me dijo, ¿te quieren meter en un lío conmigo de nuevo? Es una aventura nueva. Y me dijo, sí. Entonces Belmonte fue el protagonista de esta novela porque es el único que podía ser la otra parte, ¿no? El antagonismo de las fuerzas del mal que tratan de operar en ella. Y durante la escritura ocurrieron muchas cosas. Todos los escritores creo que aprendemos muchísimo durante el proceso mismo de la escritura, ¿no? Sobre todo aquellos que no sabemos lo que va a salir, que estamos a la espera de ese momento mágico en que la historia adquiere independencia y los personajes se tornan independientes, ¿no? Autosuficientes y van más rápido que uno. Y yo necesitaba además responderme a mí mismo varias cosas que no entendía muy bien. Traté de entender una vez una frase que leí, un pensamiento, no recuerdo de quién es, pero alguien dijo que si una mariposa aleteaba, ¿no? Movía las alas en Vietnam, provocaba seguramente una tormenta, un huracán en la costa oeste de los Estados Unidos. Dice, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuál es la lógica que une esos dos hechos, ¿no? El aleteo de la mariposa y la tormenta en la costa oeste de los Estados Unidos? Y de pronto recordé que yo había padecido, y muchos chilenos, mi compañera entre ellos, habíamos padecido los efectos del aleteo de esa mariposa. Y eso había ocurrido cuando se juntaron, ¿no? dos causas que generaron un efecto terrible. Un día del año 1917, cuando el primer comisario del pueblo, ¿no? Durante la Revolución Rusa y luego de la Revolución Rusa, ¿no? Que León Trotsky, que tenía en sus manos la potestad de la vida y de la muerte de los prisioneros contrarrevolucionarios que los bolcheviques apresaban, decidió perdonar la vida al jefe de los cosacos, al atamán de los cosacos, Piotr Krasnov, sin saber que ese gesto, el perdonarle la vida ahí en San Petersburgo, que luego se llamaría Leningrado, a ese cosaco, 60 y tantos años después, iba a tener como efecto arruinarnos la vida y traernos la infelicidad a los chilenos, a tantos miles de kilómetros de distancia, porque el nieto de ese Krasnov se iba a convertir en el peor de los criminales, en el peor de los torturadores. Necesitaba responderme, entender la hilación de las cosas, pero no podía explicarla yo. Necesitaba un gran cronista que me contara cómo fue, por qué fue, qué razón hubo detrás de ese perdón.
y decidí que necesitaba meterme también debajo de la piel de un personaje real de la historia. Y recordé que el único cronista que contó la Revolución Rusa había sido un periodista norteamericano, un periodista llamado John Red, que curiosamente está enterrado junto a Lenin en la Plaza Roja de Moscú. Es el único extraño que está enterrado junto a la momia de Lenin. Hay una urna con los restos de John Red, autor de un libro que creo que generaciones y generaciones leyeron, Los 10 días que estremecieron al mundo, donde narra la historia del levantamiento bolchevique en 90 páginas absolutamente magistrales. Y era un periodista de garra y de esfuerzo, como eran esos periodistas anteriores a Internet, ¿no? Anteriores a las comunicaciones veloces. Cuando John Red escribía sus crónicas para un periódico de izquierda de los Estados Unidos que se llamaba The Liberator, no existía ni teléfono, ni internet, ¿no? Y las crónicas se mandaban por telégrafo, de tal manera que debía de ser magistral en la economía del lenguaje, debía ser magistral a la hora de decir mucho con una concisión terrible para poder enviar sus crónicas, ¿no?, telegráficamente. Y decidí, bueno, que metiéndome bajo la piel de John Red, ¿no?, volviéndolo a leer para saber cómo escribía, cómo lograba esa concisión, me iba a dar la clave para describir ese momento del perdón de Trotsky a Krasnov, ¿no?, y el detonante de la futura tragedia en mi país, ¿no? Y bueno, la escritura siempre es una aventura, y esta novela también ha sido una aventura. Ha sido una aventura de volver a zambullirme en el pasado, volver a zambullirme en los hechos de los que yo también fui protagonista y que viven en mi memoria, pero por sobre todas las cosas me permitió también solucionar una duda que tenía, que era una duda muy personal, y que cuando estaba escribiendo la novela tenía cierto miedo de que la respuesta a esa duda, si acaso, no iba a condicionar lo que yo escribiera para mal. Hasta la escritura de esta novela, yo no estaba muy seguro de conocer bien la línea que separa el deseo de justicia del deseo de venganza. Muchas veces me inclinaba más por la venganza que por la justicia. O intentaba argumentar para disfrazar la venganza, ¿no?, y vestirla con un ropaje de justicia. Y a través de la escritura de esta novela, debo decir que empecé a reconocer con nitidez, ¿no?, esa delgada y delicada línea que separa la justicia de la venganza, y que es una línea muy importante de no traspasar nunca, ¿no?, porque el que traspasa hacia el lado de la venganza pierde lo único que vale la pena conservar en la vida, y que se llama la ética. En cambio, el que permanece, ¿no?, siempre en el deseo ferviente de justicia, aunque ésta no se cumpla, va a tener siempre la íntima satisfacción de que no ha perdido lo fundamental que se debe de mantener en la vida, y que es la ética, ¿no? Entonces, bueno, todos los escritores aprendemos mucho con la escritura de nuestros libros, y esta novela no fue una excepción. Y como decía al comienzo, a mí me cuesta mucho hablar de mis propios libros, de mi obra, y no me gusta dar el coñazo como un conferencista. Yo creo más en el diálogo. Entonces, no sé, yo los invito a que pasemos mejor a un diálogo, y yo estoy dispuesto a responder a todas las preguntas que tengáis, incluso a las más indiscretas. Así que tenéis la palabra. Yo, antes de que te empiecen a preguntar ellos, y adelantándome, te quería hacer una pregunta. ¿Cuándo decides que el nombre de tu personaje sea Juan Belmonte? ¿Por qué Juan Belmonte? ¿Qué atracción, qué relación? Como tú tienes siempre mucha relación, todo lo que aparece en tu obra, como lo has explicado ahora, tiene
mucha relación con, a veces, aspectos biográficos o temas personales. Está todo muy meditado, muy pensado, muy encajado en las obras. Entonces te quería preguntar, ¿por qué Juan Belmonte? Sí. La verdad es que en la primera novela la titulé Nombre de Torero, porque el nombre de Belmonte llevaba siempre esa confusión, y a mi personaje, a donde llega, le dicen: oiga, usted se llama igual que un famoso torero español, ¿no? Oiga, usted tiene nombre de torero. Y llegué al nombre de Belmonte realmente por Belmonte el torero, pero no porque yo sea aficionado a los toros, no, la verdad, no. Respeto a la gente que le gusta la tauromaquia, yo soy de los que no nos gustan los toros. Yo no soporto la idea de que se maltrate a un animal que está lleno de buenos bifes adentro, ¿no? Y que es más sabroso en la parrilla, no hay que verlo desangrado en la arena. Pero leí una vez el libro que escribió Hemingway sobre Belmonte. Y ese libro me gustó mucho porque Hemingway un poco lo despojó del traje de luces, ¿no? Lo sacó de la arena, lo sacó de ese mundillo de la relación entre, no sé, los ganaderos y los apoderados y la gente que frecuenta los toros y las actrices que llegaban a estar con los toreros y todo aquello que es parte del mito, ¿no? Y habló del hombre, ¿no? Y era un tipo muy noble, una buena persona realmente, era un hombre generoso y un hombre con un gran sentido de la justicia, y que cuando se enfrentaba en la arena, ¿no?, al animal, no lo hacía envuelto en esa suerte de no sé, de épica folclórica, ¿no?, de otros matadores, sino que lo hacía como una suerte de arreglar cuentas consigo mismo, ¿no? En el fondo, Belmonte, el torero, estaba deseando que lo mataran en la arena, según Hemingway. Estaba deseando esa muerte, no por lo heroico, no por lo mítica que podía ser, ¿no?, ese final. No. Tenía cuentas consigo mismo que eran muy graves y deseaba saldarlas de la mejor manera, y él pensaba que era esa. Y cuando le di la biografía, mi propia biografía al personaje, ¿no?, que todavía no tenía un nombre definido, se me ocurrió que tenía que llamarse así también, Juan Belmonte, ¿no?, porque si algo nos une a él y a mí, es una convicción que ahora suena un poco masoquista, ¿no?, pero creo que la digo en una frase de la novela. Cuando los que participamos, ¿no?, de las luchas sociales en los años 60, en los años 70, en los años 80, teníamos una chapa, teníamos un nombre político, de la misma manera que los que hicieron acá la lucha contra el franquismo, ¿no?, tenían chapas y nombres políticos, nombres de guerra. Y realmente lo más importante para nosotros no era el nombre con el cual nos habían bautizado y con el cual nos lanzábamos a la vida, y llegaba a convertirse en lo más importante el nombre que nosotros mismos nos íbamos a poner, porque con ese nombre íbamos a morir, ¿no? Esa es la similitud que había con Belmonte, ¿no?, y por eso el personaje se llamó así. Sí. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Queréis formular alguna? Yo tendría una cosa, sí, que me llama la atención. El título, ¿no? El fin de la historia, que es un lema que se ha debatido mucho en estos tiempos. Y claro, tú eres una persona que ha estado activa, presente, viviendo todos estos movimientos de liberación, emancipatorios, luchas en aquellos tiempos. Y de repente pues ha venido un cambio histórico muy raro y muy de pérdida de ideales, de referentes, con una globalización pues muy desalmada, carente de alma, y toda una destrucción de horizontes utópicos y de ideales humanos y sociales de alguna manera. Entonces, era un poco para preguntarte esta cuestión. Tú que has vivido todo eso, que has vivido tantas derrotas y decepciones, como hemos vivido todos de alguna manera, pero tú directamente implicado, es decir, y tantas traiciones también de alguna manera de gente que has visto luchando por esos ideales y que de repente aparecían en nómina y participando de las prebendas del poder, fuese en Rusia, en Chile o en muchos lugares. Es decir, era preguntarte esta cuestión, este título,
y lo que pueda haber de concepción ideológica, histórica, política detrás de esta cuestión. Sí, bueno, primero el título no tiene ninguna relación con la teoría de Fukuyama del fin de la historia, ¿no? Que Fukuyama anunció que luego del derrumbe del muro de Berlín, pues, que eso había significado no el fin definitivo de las utopías y por lo tanto el fin de la historia. O sea, un poco la vida se cerraba en sí misma y de aquí en adelante nada se movía y todo permanecía igual. No, esa ha sido la intención. No. El fin de la historia en este caso se refiere a que muchos de los personajes que aparecen en el libro y que son reflejos de personas que existen en la vida real, reclaman urgentemente un fin de la historia, pero un fin de sus historias personales, en tanto son historias lacerantes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo pienso en esa cifra atroz de los desaparecidos en Argentina, ¿no? 30.000, o de mi propio país, que son menos, 13.000, pero uno solo ya hubiera bastado para que fuera algo atroz, ¿no? Y cuando pienso en eso, porque he conocido a esa gente, y sé que hay 3.000 madres, ¿no? O hubo, porque han muerto, 3.000 padres, 3.000 y más hijos, 3.000 novios, 3.000 novias, 3.000 suegras, suegros, sobrinos, tíos, ¿no? Preguntándose, ¿dónde están? ¿No? ¿Qué hicieron con ellos? ¿No? Y esa gente, de la misma manera como por las calles de España, ¿no? Vaga alguna gente con la certeza de que los restos de su abuelo están en alguna cuneta, esa gente necesita cerrar esa historia, saber dónde están, tener el duelo definitivamente, aunque sea con un trozo mínimo, ¿no? De la corporalidad, de lo que quedó de esa persona que ya no está, y decretar entonces el fin de la historia, de esa historia, ¿no? Luego ocurre lo mismo con aquellos que quedaron absolutamente desfasados, ¿no? Que la vida cambió de una manera tan veloz que no supieron qué hacer y terminaron mal, ¿no? Terminaron, como en el caso de muchos, gente que era honesta en lo que fue la Unión Soviética, de que terminaron como mercenarios al servicio de los nuevos oligarcas. Muchos latinoamericanos, por ejemplo, que estudiaban en las academias militares soviéticas con el deseo honesto, ferviente, de prepararse como buenos oficiales para hacer la revolución en sus países. Y cuando el año 1991 se acaba todo, se acaba ese país, se derrumba, se diluye, sin pena ni gloria, se queda en una especie de limbo, en una tierra de nadie, ¿no? Y terminan como mercenarios en Chechenia, ¿no? O antes en Afganistán, o mercenarios al servicio de mafiosos y corporaciones multinacionales en algunos países africanos, ¿no? Esa gente también reclama urgentemente, ¿no? Que se acabe esa historia, ¿no? Un cierre definitivo con esa parte dramática de la historia. A eso me refiero, ¿no? con el título del fin de la historia. Porque hay varios de los personajes de la novela que están reclamando urgentemente ese cierre, o sea, ese urgentísimo fin de la historia. Y por otro lado también porque yo creo que la historia va a cambiar sin finalizar, ¿no? Porque la historia siempre va a continuar. Es parte de la mecánica del universo. El día en que vayamos solucionando todas esas cuitas pendientes, ¿no? El día en que hayamos sepultado dignamente al último de los que están enterrados en alguna cuneta, el día que sepamos, ¿no? Qué pasó con todos los que faltan. Nunca olvido, no sé, esto es un recuerdo muy personal. Hace algunos años fui a un funeral en Chile, en una construcción del ejército, un edificio del ejército chileno que fue derribado. Al remover los cimientos, porque eso se iba a transformar, creo que en un parque o en un condominio habitacional, encontraron restos humanos, mínimos, trocitos de huesos. Y claro, como estaban en un terreno militar, inmediatamente eso hizo sospechar y fueron, por fortuna, los policías que fueron a hacerse cargo de eso, conservaron esos restos y los enviaron a un instituto
que hay en Austria, que está en Viena, que son especialistas en encontrar lo que se llaman memorias genéticas. Y cada uno de esos restos tenía incrustado una memoria genética, el formidable ADN, ¿no? El sello personal, lo que nos identifica de una manera mucho más nítida y mucho más diáfana que nuestro DNI, ¿no? Lo que dice realmente lo que somos, ¿no? Porque ese código genético, ese ADN dice, eres tú hijo de, ¿no? Es casi bíblico, ¿no? Y como existe un registro del ADN de las familiares de los desaparecidos, se supo quiénes eran. Y eran los restos de 4 hombres que combatieron junto a Salvador Allende en el Palacio de la Moneda. 4 de la escolta, del grupo de amigos personales, el GAP. A mí me tocó muy personalmente ese descubrimiento, porque uno de ellos, los conocía a todos, pero a uno de ellos especialmente. Uno de ellos llamado Óscar Lagos Ríos, que el día 11 de septiembre de 1973 había cumplido recién 19 años. Los que fuimos parte de la escolta de Salvador Allende, que no fuimos ni un grupo terrorista, ni una banda armada, sino éramos un grupo de jóvenes estudiantes y trabajadores que un día recibimos una preparación mínima de la policía de cómo reaccionar en caso de un ataque al primer mandatario, ¿no? Cómo cubrirlo con nuestros cuerpos, cómo evitar que lo mataran, y evidentemente el manejo de algunas armas defensivas, eso fue todo, ¿no? Bueno, los que fuimos parte del GAP teníamos la misión de encontrar al compañero que nos iba a reemplazar, ¿no? Y formarlo nosotros al que nos iba a reemplazar, porque no íbamos a estar los 6 años del gobierno de Allende cumpliendo esa misión. Teníamos otras tareas que cumplir, teníamos que terminar los estudios o incorporarnos a las 1000 tareas que significaban no estar en el gobierno, porque además fue un gobierno protagonizado casi esencialmente por gente muy joven que asumió tareas de gran responsabilidad, ¿no? Y yo los formé, y de alguna manera siempre no me sentí responsable, pero sentí un peso muy grande en el hecho de su desaparición. Y un trocito de hueso era él. Un trocito que no medía más de 3 centímetros, ¿no? Era él. Y cuando fue el funeral, los sobrevivientes, ¿no?, de la escolta de Allende, los que quedamos, evidentemente hicimos una marcha fúnebre. Llevamos las 3 urnas que eran muy pequeñas, ¿no?, cubiertas con la bandera de Chile y con la escarapela de la Guardia de Allende. Pasamos frente al Palacio de la Moneda y realmente me estremeció mucho ver todavía con vida a la madre de Óscar, ¿no?, y a sus hermanas, ¿no?, y a quienes no lo habían conocido, que eran los hijos de sus hermanas, sus sobrinos, ¿no?, ¿sí? Una familia enorme. Y esa familia, ¿no?, durante tantos años se había hecho esa pregunta, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué hicieron con él? ¿Dónde está? Bueno, luego se reconstituyeron los hechos, nos supimos que de los 16 compañeros que salieron vivos del Palacio de la Moneda, de los que combatieron con Allende, solamente 2 sobrevivieron. El resto fueron asesinados terriblemente, atrozmente torturados, finalmente asesinados y hechos desaparecer. Y uno de ellos era ese Óscar Lagos, ¿no? Y decía que fue un estremecimiento no tan grande, tan mayúsculo, que sentí que para esa gente, para la familia, ¿no?, se acababa algo, por fin. ¿no? Por fin se cerraba un círculo terrible de duda, de angustia que había durado, ¿no?, tantos años, desde 1973 hasta el año casi 2014 creo que fue, ¿no? Tantos años de esa angustia tan terrible, por fin se acababa la historia, ¿no?, esa parte de la historia, ¿no? Y a eso, sobre todo a eso, quise hacer referencia, ¿no?, con el título de esta novela. Estaba mirando yo, estos días, mirando tu obra, que en tus obras también aparece mucho la palabra historia.
historia de una gaviota y atreverse a volar, historia ahora de un perro llamado Leal, historias de aquí y allá, historias marginales, historia de estos tres... Max, Mix y Mex. Max, Mix y Mex. Entonces, dos cosas relacionadas con esto. Una, tú eres un autor que reivindica el valor de la historia y de los personajes. Y segundo, en este libro maravilloso, que es el de Historia de un perro llamado Leal, cuando introduces, también sostienes tu vocación de escritor en las historias que te habían contado tus abuelos. Te quería preguntar por la reivindicación de la historia en la literatura, que a veces la historia también se deja de lado en la literatura, muchas novelas experimentales, y cómo empieza tu vocación de escritor a través de las narraciones de tus abuelos. ¿Cómo empieza la vocación de escritor? Es una pregunta terrible. No, para ser muy honesto, yo empecé a escribir obligado. Empecé a escribir como castigo. Es muy curioso. Yo siempre me he congratulado de haber sido formado en la escuela pública chilena, ¿no? En la escuela pública laica y gratuita, ¿no? Que era muy buena la educación en Chile. Yo me formé gracias a esa buenísima educación que teníamos en eso, que era un derecho, la educación laica, pública y gratuita, ¿no? Aulas sin crucifijos, no. Podía ser católico, musulmán, judío, budista, lo que quisiera, fuera del aula. En el aula no habían símbolos religiosos, ¿no? Y cuando terminé, digamos, la enseñanza primaria y pasé a la secundaria, ¿no? Lo que en Chile se llamaba el liceo, acá el instituto, entré a un instituto que era también así público, laico, gratuito, pero que tenía un cierto prestigio por varias razones, ¿no? Una se llama Instituto Nacional, porque de cada 10 expresidentes de la República, 9 son exalumnos, ¿no? Del Instituto Nacional. De alguna manera era una suerte de instituto público, laico, gratuito, pero de élite, porque la prueba de admisión era bastante rigurosa, ¿no? Y yo era un alumno ni el peor ni el mejor, ¿no? Y un día hice migas con un compañero de curso, yo tenía 16 años. Un compañero de curso que era un tío muy especial, un tío que siempre vendía cosas, tenía una vocación de comerciante única. Andaba siempre con una cajita de zapatos, una caja de cartón, y vendía dulces, lápices, gomas de borrar, todo lo que se necesitaba más o menos para la vida en la escuela, ¿no? Y nadie lo había autorizado y nadie lo había desautorizado, entonces, bueno, pasaba, ¿no? Y se paseaba con su caja vendiendo las cosas más inimaginables, ¿no? Y incluso daba crédito. Llevaba una libreta donde anotaba: Pedro, 2 gominolas, tanto, y Pedro, bueno, tenía que pagar, cuando le daban su mesada, después tenía que ir, pagaba las gominolas que se había comido, qué sé yo. Y tenía una característica física, ¿no? Y que era muy gordito y por lo tanto existía también, ¿no? Eso que se llama el bullying, acoso, cuando hacía gimnasia se reían de él, cuando jugaba fútbol se reían de él, ¿no? Y yo me acercaba a él porque me caía simpático y admiraba realmente su talento comercial, ¿no? Porque yo sabía, por ejemplo, que se levantaba muy temprano para ir a los negocios mayoristas donde vendían, por ejemplo, las gominolas, ¿no? A comprar el paquetón de gominolas que luego vendían, ¿no? En su cajita de cartón, obteniendo una ganancia. Y empecé, bueno, a hacerme más cercano de él, ¿no? Y un día, en una pausa, en un recreo, se me acercó y me dijo: oye, Sepúlveda, yo te he escuchado cuando tú cuentas un chiste, y cuando tú cuentas un chiste, todos se acercan a escuchar cómo lo cuentas porque los cuentas bien. Y dijo, bueno, luego te he escuchado atentamente cuando tú cuentas una película, porque parte de la distracción que teníamos los chicos de ese tiempo era contarnos las películas que veíamos, ¿no? Y cuando tú cuentas una película, la cuentas muy bien, haces hasta los ruidos de la película. ¿Y qué me quieres decir? Lo que te quiero decir es que yo creo que tú escribes. Y yo le dije, no escribo. Bueno, sí, tiro líneas, yo
Me gustaría un día escribir un cuento, ¿no? Y me dijo, te propongo algo. Tú sabes, ¿no?, que tenemos una profesora nueva. Y tenía razón el gordito, porque había llegado una profesora nueva al instituto que impartía una materia que era optativa, que se llamaba Historia del Arte. Antes de la llegada de esa profesora, que era la señora Camacho, antes de su llegada, Historia del Arte le impartía un profesor que era muy aburrido a las clases de Historia del Arte optativas, pero que servían para arreglar un poco alguna nota de alguna otra materia. Iban 4 gatos. Y cuando llegó esa nueva profesora, que era muy joven, que era muy guapa, el aula de Historia del Arte se llenaba, íbamos todos, ¿no? Y todo el mundo trataba de sentarse en primera fila, bueno. Y todos suspirábamos por la profesora, la señora Camacho. Y creo que todo el colegio, todo el instituto estaba enamorado de esa profesora. Y este gordito me dijo, ¿por qué no escribes una historia teniendo como protagonista a la señora Camacho? Y la verdad que yo con una gran inocencia, para ser un tipo de 16 años, le dije, pero ¿qué clase de historia? Y él me dijo, una historia picante. ¿Qué tan picante? Me dijo, mira, yo te voy a pasar algunas para que te orientes, ¿no? Y me pasó una publicación, una revista donde venían historias de un porno suave, ¿no?, de la época. Bueno, claro, yo las leí y escribí la primera historia, 3 páginas me acuerdo, en la máquina de escribir de mi padre, ¿no?, y siguiendo las instrucciones del gordito, 5 copias. Y que era terrible, ¿no?, porque había que meter, bueno, el papel original, papel carbón, papel de copia, y máximo la máquina hacía 5 copias, ya una sexta no se leía, ¿no? Y había que escribir muy atentamente porque no se podía corregir en las copias, ¿no? Y cuando le entregué la primera historia, el gordito la leyó y me dijo, no está mal. Me dijo, pero corrígela, hazla un poco más picante, ¿no? Y yo le hice caso al gordito y la corregí y escribí una historia, Dios santo, que me avergüenza hasta hoy día, ¿no? Se titulaba Una noche loca con la señora Camacho. Entonces, y se la entregué al gordito. Y el gordito lo que hizo con esa historia fue, con su cajita de cartón donde llevaba las gominolas, las cosas, la alquilaba. Las 5 copias. 10 minutos para leerla, 1 peso, ¡pam! Y fue un bestseller, la leyó todo el instituto, realmente, bueno, ¿no? Entonces, luego de ese tremendo éxito literario, el gordito me dijo, viste que va bien, entonces escribe una segunda, más picante. Y claro, yo me tiré con la segunda historia, no sé si fue más o menos picante, ¿no? Recuerdo que antes de entregársela le dije, pero un momento, ¿y qué pasa con las ganancias, no? Y me dijo, sí, aquí tengo ya dividido, me dijo, es un 10% para ti, el resto es mío. Y yo le dije, no, un momento, aclaremos las cosas, o sea, el autor soy yo la escribí. Me dijo, sí, pero yo soy el manager, el que la alquila, el que se arriesga, o sea. Y realmente la relación autor-editor no ha cambiado hasta ahora, sigue siendo más o menos así, ¿no? Y cuando escribí la segunda, bueno, nuevo bestseller, pero un ejemplar cayó en manos del inspector general, que se chivó inmediatamente al rector. Y el rector era un tipo muy serio, era una excelente persona, un excelente profesor, un hombre que jamás perdía la compostura, que nunca se alteraba, nunca alzaba la voz, no, siempre buscaba el diálogo. Aunque tú fueras muy bestia, trataba de hacerte entender las cosas de buenas maneras, ¿no? Y me llamó a su oficina y me dijo, esto es indigno, o sea, esto, lo único que corresponde es expulsarte, ¿no? Pero sé que si te expulso te voy a arruinar la vida, porque ser expulsado del Instituto Nacional, o sea, es lo peor que le puede pasar a un estudiante, bueno, y no te quiero arruinar la vida, o sea, no quiero cargar yo con ese peso. Entonces,
pero esto es imperdonable, decía, porque esto que has hecho, esto se llama pornografía. Y yo le discutía, le decía, no, es literatura erótica. Bueno, y me dijo, bueno, al final, dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar una sanción. Tengo un amigo que tiene una radio y necesita urgentemente a alguien que escriba para la radio, programas. Él te va a explicar de qué se trata. Te vas a presentar mañana y vas a trabajar 6 meses para esa radio, ¿no? Y todo lo que ganes ahí, porque te van a pagar, viene íntegro al instituto para financiarnos la gaceta literaria del instituto. Que el instituto sacaba una excelente gaceta literaria porque varios escritores que luego tuvieron bastante renombre son exalumnos del Instituto Nacional y todos publicaron alguna vez en esa gaceta. Uno de ellos, Antonio Escármeta. Otro, el mexicano Carlos Fuente, que se educó ahí porque su padre era diplomático en Chile, ¿no? Bueno, y me fui a la radio del amigo del rector y me explicó, bueno, que tenía un programa y le necesitaba un guionista con urgencia para un programa matinal que era un radioteatro. Había que contar una historia en 22 minutos, más 6 de publicidad, ¿no? Y lo grave del asunto, lo difícil del asunto es que había que llegar todos los días a escribir la historia y entregársela a los 4 actores de radioteatro que estaban esperando, porque se transmitía en vivo, ¿no? Más un maravilloso hombre que era técnico en sonido, que reproducía todos los sonidos que necesitaba la obra, ¿sí? Con dedales en las manos, galope de caballos, con unas latas, ruido de truenos, en fin, de lluvia. Bueno, y claro, yo llegué y el primer día dije en el pan comido. Primera historia, salió bien. Segundo día fue un poco más difícil. El tercer día ya era imposible, ¿no? Y me acordé que en mi casa había una señora que iba a trabajar 2 veces a la semana, ayudar a limpiar mi casa, y esta señora siempre andaba con unas novelitas en el bolsillo, ¿no? Y que cuando hacía una pausa iba a tomar sol, se llevaba una taza de té, qué sé yo, un refresco, y leía, ¿no? Y eran novelas de una señora llamada Corín Tellado, ¿no? Y empecé a saquear a Corín Tellado, a hacer adaptaciones para la radio, ¿no? de sus novelas. Más tarde, con los años, conocí a Corín Tellado en Gijón, ¿no? Me acerqué a ella a decirle gracias por todo lo que tú me has entregado, todo lo que le conté esto, se moría de la risa, ¿no? Y incluso le organicé una vez un gran homenaje al cual acudieron más de 70 escritores, le hicimos un gran homenaje por lo que le debíamos, ¿no? Y lo que le debemos a Corín Tellado es que incorporó a mucha gente a la lectura, gente que nunca hubiera tomado un libro, ¿no? Que primero empezaron leyendo sus novelas y luego se pasaron a otros libros, se pasaron a nuestros libros después, ¿no? Y bueno, así que empecé a escribir de una manera forzada, ¿te das cuenta? Pero me sirvió, solté la mano, templé la mano, y luego lo que me dio, digamos, el empujón definitivo fue un escritor chileno, Francisco Coloane. Lo leía, soñaba con sus libros, viajaba con sus libros, y cuando se me acabó su obra, cuando leí todo lo que había escrito Coloane, empecé a plantearme, ¿no? A mí mismo, decir, no, yo quiero escribir, ¿no? Historias como son las historias que a mí me gusta leer. Quiero escribir historias y creo que no he traicionado esa primera intención, que empiecen a contar la historia con la primera palabra, con la primera frase, sin justificarse de por qué escribo ni nada de eso, ¿no? Sin falsos preámbulos que no llevan a nada, sino narrar simplemente, ¿no? Narrar además como un acto de resistencia, ¿no? Y claro, Coloane me dio en muchas cosas un empujón definitivo, no fue el que me impulsó a conocer los territorios profundos del sur de Chile, la Patagonia, la Tierra del Fuego. El primer viaje que hice, lo hice impulsado después de leer sus libros de ese hombre. Y qué cosa curiosa, que lo vine a conocer ya al ocaso de su vida, ¿no? Nunca se dio la ocasión de conocerlo. Yo soñaba con eso, soñaba con conocerlo, darle las gracias, abrazarlo, decirle maestro, ¿no? Y lo vine a conocer ya muy tarde, cuando un día recuerdo que en Francia, en Saint-Malo, se hace un estupendo festival literario todos los años
que se llama Étonnant Voyageur, Los Viajeros Encantados. Y un día en una comida, así de una manera absolutamente informal, estaba hablando, habían varios escritores y varios editores, y uno de ellos era un editor francés muy importante, de una editorial que se llama Phébus, y con un escritor tremendo escritor colombiano, Álvaro Mutis, empezamos a hablar de Coloane, ¿no? Porque él me preguntó, ¿tú conociste alguna vez a Coloane? Le dije, no, le debo tanto, lo admiro tanto. Y Mutis dijo que es muy extraño ese hombre, dijo, porque yo tampoco lo conozco, nunca he coincidido con él, ¿no? Dijo, y para mí ese escritor es el Jack London sudamericano, o sea, tiene una obra de una envergadura enorme, ¿no? No se prodiga mucho, no va a encuentros, no, es una especie de tipo huraño, el lobo solitario, en fin. Y el editor francés se interesó en esa persona. ¿De quién estáis hablando? Le dijimos, no, de un chileno llamado Coloane. Y Álvaro Mutis repitió, no, es un Jack London de la América del Sur. Y el francés, mentalmente muy ágil, dijo, y tú que lo admiras tanto, se refirió a mí, me dijo, ¿te recuerdas alguna historia del que me narres, que me cuentes brevemente? Y yo me acordaba, pero de un cuento, de la primera a la última palabra. Y le dije, sí, voy a intentar una traducción al francés, pero vamos a ver cómo sale. Y le conté una historia. Le conté una historia de uno de los tantos relatos de Coloane que narra la historia de que por los mares del sur, en la Patagonia, cerca de la Tierra del Fuego, el estrecho de Magallanes, las miles de islas, los canales, los pasos que hay entre las islas, se ve, dicen los marinos, de vez en cuando, ¿no?, una figura fantasmal. Es un témpano, ¿no? Es un bloque de hielo flotando, que entre nosotros se llama témpano. Es lícito también decir su nombre en inglés, iceberg. Lo que no es lícito es decir iceberg. Odio esa palabra, ¿no? Se llama témpano. Basta con un témpano, se ve lo que es, ¿no? Y en el interior de ese témpano hay un habitante primigenio de esa región que puede ser un Ona, etnia extinguida, un Yagán, etnia extinguida, un Alacalufe, otra etnia que no existe, un Cabeshkar, otra etnia que no existe, todos grandes navegantes, y que alguna vez quedó atrapado en el hielo, ¿no? Y está ahí de pie, con la mano derecha, como si estuviera indicando algo con el índice, y que los navegantes lo toman como una maldición, como un gesto que dice, vete de aquí, fuera de aquí, ¿no? Y al que lo ve, bueno, tiene mala suerte. Eso narra el cuento de Coloane. Bueno, se lo conté al editor y me dijo, yo quiero publicar a ese hombre, yo tengo que publicar a ese hombre. Y fue duro dar con él, ¿no? Y le dije, mira, yo soy un escritor chileno, le debo mucho a usted, tratándole de usted, y en Francia usted nunca ha sido traducido al francés, hay un editor que quiere publicarlo, yo le he contado un cuento suyo que se llama El témpano de Kanazaka, y quiere publicar ese libro de cuentos, entonces, por favor, si usted tiene algún agente literario, denos el nombre para ponerlo en contacto. Y su respuesta fue genial, en muy poco tiempo, me mandó una de esas herramientas extrañas de la tecnología que se van perdiendo, que es el fax, ¿no? Los fax van desapareciendo desde los bordes hacia el centro, y al final de lo que uno recibió no queda más que una huella en el centro, una mancha, ¿no? Ese fue el mensaje de alguien. Y en ese fax me decía, queridísimo, y citaba 2 o 3 libros míos que había leído, lo que a mí me llenó de orgullo, ¿no? Porque no es mi maestro, ¿no? Empecé a escribir por él, ¿no? Y me decía, no tengo agente, haz tú lo que quieras, confío plenamente en ti, ¿no? Y, bueno, se publicó su primer libro, hizo segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo libro en Francia, en Italia, en Alemania, en Portugal, se empezó a publicar en España y en todas partes. Bueno, la gente lo descubrió y fue un exitazo, ¿no?, para él. Y llegó el momento de conocerlo. Y es bien curioso, ¿no?, cuando vas a conocer a uno de tus maestros, la emoción es muy fuerte. Yo recuerdo que pensé, él me ha dado tanto, ¿no? Las satisfacciones, me hizo viajar, me hizo soñar, empecé a escribir por él. Le tengo que llevar un regalo, ¿y qué le llevo?, ¿no? Y me acuerdo que tenía que hacer una visita
a Hamburgo, yo ya no vivía ahí, y fui a Hamburgo, y se me ocurrió, estando en Hamburgo, le voy a llevar un buen regalo, y es, en Hamburgo existe una fábrica, debe ser la última que queda, creo, en Europa, que hace esos gorros de navegante, ¿no? Ese gorro azul de los marinos, sobre todo de capitán de barco de la marina mercante, ¿no? Y fui a ese negocio, ¿no?, donde hacen el típico, se llama el Elbsegler, y les dije, mire, quiero un gorro para un navegante que tiene la cabeza. Dije, bueno, yo soy bastante cabezón, creo que como yo. Entonces tomaron la medida, ¿no? Me dijeron, bueno, en una semana está listo, venga a buscarlo. Bueno, en una semana lo fui a buscar y decidieron, ¿no?, a pagar y llevármelo. Y ahí me dijeron, tengo que colocar en el libro de registro el nombre del capitán y de la embarcación, de la nave. Entonces, bueno, le dije, ¿puedo hablar con el dueño o el que mande? Y el que me atendía me dijo, yo soy el dueño, el encargado. Ahora dije, mire, es para un gran escritor, que ha escrito mucho sobre el mar. Y le conté a este tío también el cuento, el témpano de Kanazaki. El tío, con la boca abierta, me escuchaba. Bueno, la traducción al alemán me quedó mejor que la del francés, tengo que decir, porque es mi segunda lengua. No, bueno. Y me dijo, qué tipo tan increíble, ¿no? Me dijo, perfecto. Entonces, me dijo, porque tenemos que colocar en el gorro también una plaquita metálica, ¿no?, por la parte de dentro, ¿no?, con el nombre del capitán y de la nave. Y en el libro de registro de venta también. ¿Qué pongo? Y le dije, ponga y lo que pusieron. Francisco Coloane, capitán de la Mar del Sur. Bueno. Y llegué a su casa en Santiago, no sé, unas semanas después. Me había citado a la chilenísima hora de 11. Los chilenos tenemos una costumbre que es bastante británica, ¿no?, de tomar el 5 o'clock tea, el té de las 5 de la tarde, ¿no?, la taza de té. Pero se llama hora de 11 porque, no sé, en los primeros tiempos republicanos de Chile, o tal vez antes, durante el tiempo de la colonia, las señoras se reunían a tomar té, pero los señores se pegaban un lingotazo de aguardiente. Y como la palabra aguardiente tiene 11 letras, para no decir la hora del aguardiente, decían hora de 11. Eran muy pulcros, ¿no? Entonces me citó a la hora de 11, y yo llegué bastante antes y empecé a pasearme por el barrio, ¿no?, y muy nervioso con mi regalo, ¿no? ¿Qué le voy a decir, no? ¿Cómo me va a recibir? ¿No? Y cuando ya faltaba media hora para las 5 de la tarde, simplemente fui, llamé. Su esposa me abrió y me dijo, me besó inmediatamente, me dijo, hijo, por fin has llegado. Tu amigo está paseándose ahí como una fiera todo el día preguntando por qué no llegas. Y apenas, bueno, me vio, me abrazó como si nos conociéramos de toda la vida, ¿no? Le entregué el regalo, le quedó estupendo, le gustó el gorro, me llevó inmediatamente a su escritorio, no sé, yo estaba sin palabras porque de pronto sacó una caja de cartón de debajo de una mesa. Me dijo, ¿sabes qué es esto? Me dijo, esta es la lista pormenorizada de todos los naufragios que han ocurrido en el estrecho de Magallanes. Me dijo, y voy a escribir esa historia. Me dijo, y si no la escribo yo, la escribes tú. Entonces yo, sí, claro, lo que usted diga. No me trates de usted, de tú. Y luego me dijo, ahora vamos a beber juntos los tres. Y dice, ¿quiénes los tres? ¿No? Y abrió una botella de vino, llevó 3 copas, ¿no?, para beber con su gran amigo, con su hermano, y bebimos ahí frente al retrato de Pablo Neruda, ¿no? Eran para beber con él, ¿no? Y le hablaba al retrato de Neruda, y le decía, mira Pablo, ¿a quién tengo acá? Bueno, y fue, no sé, ese encuentro, ¿no?, con un maestro, ¿no?, y que también fue el detonante de que yo empezara a escribir, ¿sabes?, que sentir el amor por la palabra escrita y por él, y la necesidad de escribir. Bueno, yo creo que no hay mejor colofón. Tenemos una sorpresa también para Luis, otro texto de su obra que nos va a leer Victoria. Y no os vayáis, que ya veo alguna gente que se va,
que tenemos, siempre despedimos con un poco de música, pero ahora primero este texto y después despido los encuentros de este año. El dentista y el viejo miraban pasar el río sentados sobre bombonas de gas. A ratos intercambiaban la botella de Frontera y fumaban cigarros de hoja dura, de los que no apaga la humedad. Caramba, Antonio José Bolívar, dejaste mudo a su excelencia. No te conocía como detective. Lo humillaste delante de todos y se lo merece. Espero que algún día los jíbaros le metan un dardo. Lo matará su mujer. Está juntando odio, pero todavía no reúne el suficiente. Eso lleva tiempo. Mira, con todo el lío del muerto casi lo olvido. Te traje 2 libros. Al viejo se le encendieron los ojos. ¿De amor? El dentista asintió. Antonio José Bolívar Proaño leía novelas de amor. Y en cada uno de sus viajes, el dentista le proveía de lectura. ¿Son tristes?, preguntaba el viejo. Para llorar a mares, aseguraba el dentista. ¿Con gentes que se aman de veras? Como nadie ha amado jamás. Sufren mucho. Casi no pude soportarlo, respondía el dentista. Pero el doctor Rubicundo Loachamín no leía las novelas. Cuando el viejo le pidió el favor de traerle lectura, indicando muy claramente sus preferencias, sufrimientos, amores desdichados y finales felices, el dentista sintió que se enfrentaba a un encargo difícil de cumplir. Pensaba en que haría ridículo entrando a una librería de Guayaquil para pedir «Deme una novela bien triste, con mucho sufrimiento a causa del amor y con final feliz». Lo tomarían por un viejo marica, y la solución la encontró de manera inesperada en un burdel del malecón. Al dentista le gustaban las negras. Primero, porque eran capaces de decir palabras que levantaban a un boxeador noqueado. Y segundo, porque no sudaban en la cama. Una tarde, mientras retozaba con Josefina, una esmeraldeña de piel tersa como cuero de tambor, vio un lote de libros ordenados encima de la cómoda. ¿Tú lees?, preguntó. Sí, pero despacito, contestó la mujer. ¿Y cuáles son los libros que más te gustan? Las novelas de amor, respondió Josefina, agregando los mismos gustos de Antonio José Bolívar. A partir de aquella tarde, Josefina alternó sus deberes de dama de compañía con los de crítico literario. Y cada 6 meses seleccionaba las 2 novelas que, a su juicio, deparaban mayores sufrimientos. Las mismas que más tarde Antonio José Bolívar Proaño leía en la soledad de su choza frente al río Nangaritza. El viejo recibió los libros, examinó las tapas y declaró que le gustaban. Bueno, muchísimas gracias a Luis Sepúlveda, un fabulador de historias maravillosas, no solo en los libros, sino en la narración oral. Un placer siempre tenerlos. Estas puertas están abiertas para él siempre que quieras. Esta es tu casa, Galicia también, y nosotros te acogemos con todo nuestro cariño. Luis, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias. De verdad ha sido una tarde formidable. De verdad, muchas gracias por haber estado aquí, por haberme acompañado en esta tarde. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al Centro de Formación por permitirme hacer esta actividad. Siempre lo digo, lo hago yo, soy la cara visible, hay más compañeros que están detrás y que me ayudan a que esto sea posible.
Bueno, este es un ciclo que es compartido. Xavier y yo somos las dos caras de una moneda y el ciclo existe porque estamos nosotros dos. Entonces, mi gratitud hacia él y mi admiración, que siempre digo todos los años, porque estar con él pues es aprender y estar con un amigo. Muchas gracias a Xavier. Bueno, muchas gracias a todos vosotros, que si no el ciclo no es posible. Si no hay gente que venga todos los años, el ciclo no se hace. Seguir asistiendo nos da un motivo, es la actividad más longeva del centro de formación. Están ya programados los encuentros del año que viene, ya hay, pues vamos a sorprender ya en el mes de octubre, noviembre, con gente que llevamos tiempo buscando. Yo creo que ya la hemos conseguido que pueda estar aquí. Entonces, gracias por vuestro apoyo y esperamos seguir sorprendiéndoos. Y ahora, para despedir el acto, todos los años despedimos con una actuación. Hoy están Félix y Victoria. Les agradezco mucho que estén hoy aquí. Yo los conocí un día del libro en una librería de Coruña. A Félix lo oí cantar, a Victoria la oí recitar y dije que en algún momento quería que ellos estuviesen en este ciclo. Se lo propuse este año y les agradezco que estén hoy con nosotros. No os vayáis y escuchadlos, y un aplauso para ellos y gracias por estar aquí. A las 3 en punto, don Pedro llegaba a nuestra mesa. Saludaba a cada uno de los concurrentes, pronunciaba para sí unas frases indescifrables y silenciosamente tomaba asiento. Pedía una taza de café, encendía un cigarrillo, escuchaba la plática, pedía sorbo su tacita. Pagaba a la mesera, tomaba su sombrero, recogía su portafolio, nos daba las buenas tardes y se marchaba. Y así, todos los días. ¿Qué decía don Pedro al sentarse y al levantarse con cara seria y ojos duros? Decía: ojalá mueras. Don Pedro repetía muchas veces al día esa frase. Al levantarse, al terminar su tocado matinal, al entrar o salir de casa, a las 8, a la 1, a las 2:30, a las 7:15, en el café, en la oficina, antes y después de cada comida y al acostarse cada noche. La repetía entre dientes o en voz alta, a solas o en compañía, a veces solo con los ojos, siempre con toda el alma. Nadie sabía contra quién dirigía aquellas palabras. Todos ignoraban el origen de aquel odio. Cuando se quería hundar en el asunto, don Pedro movía la cabeza con desdén y callaba modesto. Quizá era un odio sin causa, un odio puro, pero que el sentimiento lo alimentaba, daba dignidad a su vida, majestad a sus años. Vestido de negro, parecía llevar luto de antemano por su condenado. Una tarde don Pedro llegó más grave que de costumbre. Se sentó con lentitud y en el centro mismo del silencio que se hizo ante su presencia, dejó caer con simplicidad
tomar la cosa a broma. La mirada de don Pedro los detuvo. Todos nos sentimos incómodos. Era cierto, allí se sentía el hueco de la muerte. Lentamente se dispersó el grupo. Don Pedro se quedó solo, más serio que nunca, un poco lacio, como un astro quemado ya, pero tranquilo, sin remordimientos. No volvió al día siguiente, nunca volvió. ¿Murió? ¿Acaso le faltó ese odio vivificador? Tal vez vive aún y ahora odia a otro. Reviso mis acciones y te aconsejo que hagas lo mismo con las tuyas. No vaya a ser que hayas encontrado en la cólera paciente, obstinada de esos pequeños ojos miopes. ¿Has pensado alguna vez cuando, acaso muy cercanos a ti, te miran con los mismos ojos de don Pedro? No necesito ver las esquinas empapeladas con mi carita. No necesito mi nombre escrito entre los créditos de tus discos. No necesito ver mi sonrisa esta semana en su revista. Es muy amable. No necesito. En su almanaque, fotografías tocando la guitarra en un café. Qué mareo con tanto ego. Las vanidades a las hogueras y las divas a las fieras. Es muy amable. No necesito. En su almanaque, fotografías tocando la guitarra en un café. Qué mareo con tanto ego. Las vanidades a las hogueras y las divas a las fieras. No necesito ver las esquinas empapeladas con mi carita. No necesito mi nombre escrito entre los créditos de tus discos. No necesito ver mi sonrisa esta semana en su revista. Es muy amable. No necesito en su almanaque fotografías tocando la guitarra en un café. Ay qué mareo con tanto ego. Las vanidades a las hogueras y las divas a las fieras. Es muy amable, no necesito de su almanaque fotografías tocando la guitarra en un café. Es muy amable.
invitaron a participar, me invitó Javier y claro, yo quiero contextualizar esta actuación. Puedo decir que yo tengo un cariño especial por Chile porque cuando yo era pequeño en mi casa escuchaba unas canciones muy bonitas de un tal Víctor Jara y me decían mis padres que eran, bueno, pues primeros en los 70, la gente de izquierdas que escuchaba esa música era un clásico, ¿no? Y me decía, Félix, tú naciste el día que mataron a este señor. Y es verdad. Entonces me marcó en cierta medida. Luego también me aficioné sobre todo a Violeta Parra, que es una maravilla. Este instrumento, que es uno de los que ella tocaba, no es un ukelele, no. Es un cuatro venezolano, ella tocaba el cuatro venezolano, el charango y la guitarra, y yo compuse una canción a la manera de Violeta Parra. Dice así. Dicen las aves zancudas de las lagunas lejanas que han visto ponerse soles entre las nubes naranjas y las montañas. Y derretirse en el agua como un camino del agua, algunos atardeceres y los que no se derriten es porque llueve. Cuentan las aves más viejas los hechos aquí acontecidos, de cómo murieron sus padres envueltos en un barro negro desconocido. Los más escépticos dudan que sean hechos reales, solo son barbaridades, hilillos de plastilina, nada importante. Y ahora que todos se han ido y nadie puede escucharme, imploro al cielo bendito que se derrumben las torres de los infames. Para limpiar nuestra tierra y empezar un tiempo nuevo, donde las aves zancudas se reflejen en los espejos de las lagunas. Es Octavio Paz y se llama Maravillas de la Voluntad. El segundo texto era la canción que canté después, que se llama Ellos. He sacado con la luna, ay, 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 que los dos miramos juntos, ay, ay, que he sacado con los nombres, ay, ay, estampados en el muro, ay, ay, ay. Cómo cambia el calendario, ay, ay, ay. Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Que he sacado con el lirio, ay, 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 que plantamos en el patio, ay, ay, ay. No era uno el que plantaba, ay, ay, ay. Eran dos enamorados, ay, ay. Hortelano tu plantío, ay, ay, ay. Con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
los 4 pies marcados allá en la orilla del camino, ay, ay, ay. Te he sacado con querer, ay, ay, ay. Florecido, florecido, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Aquí está la misma luna, ay, ay, ay. En el patio el blanco lirio, ay, ay, ay. Los 2 nombres en el muro, ay, ay, ay. Y tu rastro en el camino, ay, ay, ay. Pero tu palomo ingrato, ay, ay, ay. Ya no arrullas en mi nido, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Años tengo la misión de componer una canción de las Letras Galegas. El homenajeado del año pasado fue Manuel María. Hicimos esta canción. Y una poesía que se llama La Verca, de Serra Chac. Tuve la suerte de que no estaba musicada, porque es un libro muy musicado ese. Y dice así. Haz la verca, se la vercos, no monte andáis a berrar, como sodes tan cercos, non aprendéis a cantar, como sodes tan cercos, non aprendéis a cantar. Cando teñáis la verquiño, de baillo so rei señor, pra de prenderos meniños, non hai un mestre mellor. Pra de prenderos meniños, non hai un mestre mellor. Onde estará moi ledo, non terás oidade, onde non terá medo, aunque teña inmensidade. Onde non terá medo, aunque teña inmensidade. Me despido ya. Gracias por haberme invitado a este acto y nada, como creo que procede, voy a hacer otra de Violeta y podéis cantar si queréis. ¿Sí? Creo que este famoso.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su manto estrellado y en las multitudes al hombre que amó. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Qué hermosa canción, qué profundidad.